ser un Ironman, ¿verdad? Que al final de todo creo que ya solo cruzar la meta tiene su valor y tiene su gratificación y tiene su respeto y su honorabilidad, ¿verdad? Me inscribo otra vez para un medio Ironman, creo que fue Orlando, y en 2012 pasa uno de los eventos más difíciles y más determinantes de mi vida, donde pierdo a mi hermana. Gané en la categoría y gané el overall. Fui el mejor age grouper en Panama City y quedé noveno en la general. Creo que tengo 15 Ironmans y más de 20 73 y 15 maratones. Bueno, Carlos, más conocido como Macho Moncada. Bueno, yo empecé en el 2009 a hacer triatlón. Yo empecé, digamos, en este mundo como en el 2006, 2007, cuando me propuse una meta, aparte de metas laborales, necesitaba como algo para desestresarme y bueno, quería algo diferente, siempre he hecho deporte y quería hacer algo diferente, algo que me retaba. Y bueno, en ese momento no era tan famoso como ahora las maratones. Eran pocos los que corrían maratones, realmente éramos como bichos raros los que corríamos en la sabana. Simplemente existían dos grupos, el de Víctor López y el de Olman, que era los de Multi-Spy. Realmente había muy poca gente que corría. Y bueno, me parecía curioso y me parecía retador hacer una maratón. Y bueno, en el 2006 empecé a prepararme con el grupo de Víctor López y me preparé para Chicago, que fue, sí, creo que estoy en 2007, o sea, empecé en 2006 y la hice en 2007. Y bueno, ahí empezó mi carrera, digamos, en larga distancia o en deportes de resistencia. Ahí, digamos, curiosamente en la maratón iba por un tiempo de 3:15 y me fue muy, muy mal. Terminé en la media maratón totalmente, como decimos, tostado. Fue la maratón más caliente de la historia y terminé casi caminando, trotando, con un tiempo de 3:56. Y bueno, en ese momento se me vino el mundo encima y creí que no servía para eso, que ya, que qué estaba haciendo yo haciendo una maratón, que realmente era muy duro y que no había logrado el resultado con el que me había preparado casi un año. Y bueno, eso le dura a uno 24 horas, al día siguiente ya uno quiere inscribirse a otra y quiere retarse a saber que uno sí puede. Y bueno, inmediatamente me inscribí para París, hice en el 2007, 2008, ya pierdo un poco el lapso del tiempo. Y bueno, y la hice un poquito más conservadora porque tal vez salí muy rápido en la primera, mucha adrenalina, era muy joven, no tenía mucha experiencia y ahí uno tiene toda, ¿verdad? Toda la energía para hacerla. Y bueno, en esa me fue un poquito mejor, hice 3 horas 15 minutos, ya un poquito más conservador, pero pude eh, ritmearme un poquito más y guardarme un poquito más, y un poquito más maduro. No me fui con el impulso de la juventud que tenía en ese momento, que tenía como unos 26 años. Y bueno, ya inmediatamente al día siguiente me inscribí a otra maratón para tratar de hacer las menos de 3 horas, que era lo que tenía en la cabeza desde que empecé a hacer maratón. Y me fui a Minnesota, a la maratón de Twin City, me acuerdo perfectamente, y casi lo logro, hasta la milla 23 iba con el plan perfecto y bueno, se me cayó un poquito el piano, como decimos, tal vez un poco falta de alimentación, también la inexperiencia, no me hidraté ni comí bien y bueno, terminé bajando un poco el ritmo y hice 3:01, casi las 3 horas, pero no las logré. Por supuesto, seguí picado, ¿verdad? Para tratar de hacer las 3 horas. Inmediatamente me inscribí para Chicago. Eso fue, entonces sí, fue en 2007, 2008 hice París y Minnesota, y 2009 me inscribí para Chicago para tratar de bajar las 9 horas, que iba a ser mi cuarta maratón. Seguía con ese chip en la cabeza y bueno, me acuerdo que después de Minnesota, en una mesa de amigos, todavía una mesa de tragos, ¿verdad? Porque era todavía tomador social, ¿verdad? Todavía combinábamos un poco el deporte con las salidas. Por supuesto, tiene que haber un balance de vida, no se puede solo vivir del deporte.
Y me acuerdo que en una mesa unos amigos dijeron que el verdadero deportista no era el maratonista, sino que era el triatlonista. Que en ese momento también era una cosa rara ver triatletas, ¿verdad? Pero ya venían a meterse un poco el triatlón y empezaba a oírse un poco lo que era el 73, el Ironman, ¿verdad? Eran como extraterrestres los que hacían eso. Habían como un grupo de 10 personas a nivel nacional, simplemente eran como bichos raros, ¿verdad? Ya los que corríamos éramos bichos raros, pero éramos un poquito más, pero los que hacían triatlón era ya algo diferente y bueno, inmediatamente, ¿verdad? Como nosotros somos medios picados, dije, bueno, póngale fecha y nombre y vamos a ver quién es el más bravo, ¿verdad? Y nos inscribimos para el primer 73 en New Orleans, era en marzo, abril, y bueno, me empecé a preparar, eso fue en octubre, noviembre, y me preparé para mi primer medio Ironman. Ya tenía experiencia en natación, o sea, no era nuevo en la natación. Yo hice natación pequeño, estaba en el Colegio San Paul, que teníamos equipo de natación, entonces tuve una formación como de 7 a los 12 años, donde aprendí a nadar. Y bueno, ahí me di cuenta lo importante que había sido aprender a nadar pequeño, ¿verdad? Porque aunque había dejado mucho tiempo, ahí estaba, la técnica estaba ahí un poquito deteriorada y un poquito mala, pero me defendía en la natación, más que los que empiezan de grandes a nadar, que es costoso y que realmente lo que van a ganar es muy poco cuando ya son grandes. No es como el atletismo o el ciclismo, que hay bastante ganancia aunque seamos ya adultos, ¿verdad? Bueno, ahí me inscribí, para hacerlo corto, era en abril y hice mi primer triatlón en Condovac, que era la serie de triatlón aquí nacional. Y gané la categoría, quedé tercero y no me fui tan mal, me fue muy bien y bueno, nos fuimos al 73 y bueno, gracias a Dios me fue súper bien, quedé de séptimo en la categoría, hice menos, creo que anduve como por ahí de las 5 horas y bueno, clasifiqué al primer mundial de medio Ironman en mi primer 73. Entonces, bueno, ahí dije, bueno, yo sirvo, no soy tan malo, ¿verdad? Sirvo para algo, para esto. Y bueno, me gustó y me encantó. La verdad, me gustó más que la maratón. Y bueno, me clasifiqué al primer mundial de medio Ironman, que fue en el 2009. En ese momento se disputaba en Clearwater, en Tampa. Era solo ahí, en ese momento. O sea, solo se hacía ahí en ese momento. Era una ciudad icónica para hacer el 73. Y bueno, eso era en noviembre y tenía la inscripción para Chicago y el Mundial, entonces tenía que decidir y al final, ¿verdad? Como en ese momento era uno todo mucho y tiene toda la energía, dijo, bueno, hacemos la maratón y hacemos el Mundial. Y bueno, hicimos el Mundial la maratón en Chicago en el 2009 y ahí fue la primera vez que bajé las 3 horas, hice 2 horas 52 y después fui al Mundial de Medio Ironman en Clearwater, en Tampa, donde me fue muy bien. No fui competitivo con el nivel que había, pero me fue muy bien a nivel individual, mejoré mi tiempo y tuve muy bonita experiencia. Creo que era un evento súper rápido, la bicicleta era rapidísima. Me acuerdo que los primeros lugares estaban haciendo 2 horas, menos de 2 horas. Creo que ahí estaba, en ese momento estaba Galíndez, el argentino, que hizo como hora 58 en la bicicleta. Era una bici muy, muy rápida. Muy bonita experiencia, esa fue mi primera experiencia en medio Ironman. Bueno, y ahí me metí más de lleno a triatlón, ¿verdad? Que ya estábamos ahí en el 2009, en el 2010 fui a la maratón de Boston, que ya había clasificado, y logré un tiempo de 2:53, fui como desgarrado ahí, fue una odisea, me desgarré el vasto lateral y bueno, lesiones de corredores, pero pude correr y hice 2:53 y también fui al 73, creo que bueno, tuve un 73 en California, donde tuve un accidente, me acuerdo, donde tuve un accidente en un pelotón, me pasaron, me pegaron y me pasaron por encima de la bici, me rompieron el aro y hasta ahí llegó. Eso fue en Santa Rosa, California. Me acuerdo que fue de esos días frustrantes porque me había preparado muy bien para poder clasificar al otro mundial y bueno, fue un momento de frustración, pero cosas que aprende uno en este deporte, resiliencia, que es como uno de los valores más que he aprendido
este tipo de deporte que me ayuda, no solo para la parte deportiva, sino que para la parte social y parte laboral para poder levantarse y seguir adelante. Y bueno, me inscribí de una vez a Cancún, creo que fui, a Cancún y en el 73 fui a Cancún, no, creo que fue el año anterior, fui a Cancún, donde tuve otro 73. El 2011 fui a San Francisco, ya no me acuerdo muy bien, pero bueno, terminé en Miami, en otro 73, donde ya me fue mucho mejor, ya tenía más experiencia. Quedé de tercero, segundo lugar y clasifiqué nuevamente a un mundial que ya lo habían cambiado de sede, era Las Vegas. Al año siguiente fui a Las Vegas en el 2010 o 2011, ya no me acuerdo bien. Y bueno, ahí ya me metí más de lleno a lo que es triatlón y 73 al día. El año siguiente fui a Orlando y quedé también de segundo, tercero y clasifiqué otra vez a Las Vegas porque ya ahí empezaban a tenerlo 3 años en cada lugar. Entonces eran 3 años en Las Vegas, clasifiqué a Las Vegas y me acuerdo que para el 2012, si no me equivoco, en el 2012 eh, bueno, en el 2012 me inscribo otra vez para un medio Ironman, creo que sí, creo que fue Orlando. Y en 2012 pasa uno de los eventos más difíciles y más determinantes de mi vida, donde pierdo a mi hermana. Ella era 7 años menor que yo, tenía 21 años, le da una insuficiencia hepática aguda. Fue todo un tema, toda una odisea. Fue un momento muy duro, fuerte para mí, pero que me marca y que me sigue marcando por toda la vida, porque uno no lo supera, uno sigue sobreviviendo sobre esta situación, pero le da una insuficiencia hepática aguda. Ella bailaba afuera, internacionalmente, viene al país a visitarnos y en eso se le daña el hígado, la internamos y en la misma noche nos dicen que si no hay un trasplante de hígado se muere. Eso fue el miércoles, el viernes nos dan la noticia y aparece un hígado, le hacen el trasplante, se despierta a los 3 días, ella sobrevive el trasplante. Me acuerdo que ella se despierta, eso fue en marzo, se despierta un 14 de marzo, que era el día de mi cumpleaños. Me dice felicidades y me dicen que estábamos haciendo en el hospital a mi mamá y a mí, porque nosotros celebrábamos siempre una cena familiar, que nos vayamos a celebrar, que ella está bien. Nosotros cenamos y al día siguiente ella rechaza el hígado, la tienen que sedar y el hígado no vuelve a funcionar y ella muere un 27 de marzo. Ese evento fue bastante duro para mí y para toda mi familia, pero bueno, creo que ella nos dio un ejemplo de lucha, de persistencia, disciplina, perseverancia, todos los valores que nos dan el deporte y creo que ella me llegó a enseñar más como hermana menor que yo como hermano mayor. Creo que en vez de canalizarlo de una forma negativa, lo canalicé de una forma positiva y creo que en ese momento dije que tenía que hacer algo más en mi vida que lo que estaba haciendo. Y bueno, en ese momento me puse como meta algo más y que era lo que había más en el plano deportivo, era un Ironman. Entonces me inscribí para Cozumel y bueno, también me puse como reto laboral. Yo soy veterinario de profesión y me puse como reto abrir una nueva clínica. Ya tenía la primera clínica en San Antonio Belén, entonces me puse como reto abrir una clínica y que la formé en el 2012 en Huachipelín de Escazú. Y bueno, ahí nace mi pasión por Ironman, que realmente es la distancia que yo adoro y que sueño y me apasiona todos los días. Realmente esa es mi pasión, ese es como mi hijito y mi mano derecha con la que yo llevo todos los días, aunque cada vez y cada día es más difícil por la edad que tiene uno, por los compromisos y todo, pero sigue siendo lo que más me gusta, ¿verdad? Aunque mi esposa dice que porque no solo corro, porque no hago 73, pero uno llega a tener esta adrenalina que solo lo llena este tipo de distancia. Es algo raro. Yo sé, es algo raro, pero es algo encantador, ¿verdad?
Y bueno, ahí me inscribo a mi primer Ironman, a Cozumel. En ese momento estaba entrenando con un equipo que se llamaba Newton, en ese momento. Lo lideraba un entrenador que se llama Dominique Cocus, un francés que tuve la oportunidad de tenerlo aquí en Costa Rica. Realmente fue muy gratificante y de mucho crecimiento tener a un entrenador de esa clase que era europeo y de clase mundial, donde había entrenado atletas olímpicos, donde había tenido ese tipo de experiencia. Y creo que ahí cambia y da un giro el triatlón en Costa Rica y el triatlón de larga distancia, donde él viene a quitar paradigmas, mitos, creencias, ¿verdad? De que entrenar el volumen, entrenar muy duro, que las distancias, que los tiempos, que eso era malo, que eso los va a lesionar, los va a quemar. Entonces, él vino a implementarlo y donde un grupo de atletas, incluido yo, nos atrevemos a tener esa formación y esa guía y esa línea y vemos grandes resultados y vemos donde empezamos a crecer a nivel nacional, ¿verdad? Y en el 2012, que hago mi primer Ironman en Cozumel, que llevo en el pecho a mi hermana, por cierto, ahí tengo fotos, me voy a Cozumel, me llevo en ese momento a mi novia, no era mi esposa, y a mi mamá, que eran las dos personas más cercanas y más queridas de mi vida, las personas más importantes, creo que yo, hoy por hoy, las que me han marcado en día a día de mi vida. Y bueno, curiosamente llego a la isla, llego a Cozumel, y el lema de la isla o el lema del evento es el cielo en la tierra, lo cual dice, me palan los pelos, todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Y bueno, de hecho, desde que yo me meto al agua a nadar, siento a mi hermana nadando conmigo, junto conmigo, me acompañó desde que inicié hasta que terminé la carrera. La viví en todo momento, en la etapa de ciclismo, en la etapa de la corrida. Y realmente yo me sentía como uno dice, levitando, ¿verdad? En un lugar donde estaba disfrutando, donde estaba gozando, pero sentía a alguien muy cerca de mí y como que era como acompañándome, como ella diciéndome que estaba bien y que estaba ahí conmigo y que iba a estar ahí conmigo siempre. Eso es lo que yo sentí. Y realmente me acuerdo que ni siquiera me importó el tiempo, cómo iba, yo iba muy, muy feliz. En el momento en el que yo pongo la bicicleta, me pongo a correr, veo a mi mamá llorando, a mi esposa, y corro como si no hubiera un mañana, y con una relajación y una tranquilidad, ¿verdad? Una paz interior, ¿verdad? Eh, y no me voy fijando, yo me acuerdo que eran laps de 14 kilómetros, eran 7 para allá, 7 para acá. Yo me acuerdo que pasé como en 56 del primero, el otro lo pasé en 58. Y en el kilómetro 28 me acuerdo que se me traba la rodilla, donde la banda iliotibial se me arratona. Pero ahí me voy renqueando y termino la maratón, ¿verdad? Llorando, ¿verdad? Totalmente conmovido, emocionado, feliz, alegre, pero agradecido con Dios de que me dio la oportunidad de cruzar esa meta, de estar con ella, yo creo que de despedirme por última vez, creo que ella estuvo ahí de alguna manera presente conmigo. Ella me acompaña siempre, se manifiesta de cierta manera siempre, pero creo que fue uno de los momentos donde estuvo 9 horas 16 minutos, que fue lo que duré conmigo. Y bueno, ahí fue donde me da la noticia de mi esposa que gané el evento, que era el primer Ironman, que había hecho el récord nacional, que era 9 horas 16 y que había corrido en 3 horas 03, que era algo muy, 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 muy bueno y que ni siquiera lo había yo eh, pensado ni lo había materializado en ese momento. Y bueno, quedo de primer lugar y clasifico al Mundial de Ironman, que creo que es a donde tenemos que llegar y llegamos. Sí, yo creo que hay mucho miedo y bueno, puede ser respeto, pero creo que las distancias asustan, ¿verdad? O sea, nadar 3.8 kilómetros, andar en bici 180 kilómetros y correr 42.2 y unirlo suena mucho y la gente que hace maratón nada más ya asusta, ¿verdad?
Entonces decir, bueno, y puña, hice la maratón y sufrí, ahora nadar y andar en bici y correr después de una maratón es imposible, ¿verdad? No es igual, ¿verdad? Si vos haces 180 kilómetros solo, si haces 42.2, el esfuerzo que vas a hacer en disciplinas individuales va a ser mucho menor a que vas a hacer todo junto. O sea, el ritmo es diferente y todo. Creo que eso asusta mucho, ¿verdad? Eso primero que todo, la distancia. Y hay mucha gente que, que, que no está dispuesto, ¿verdad? O que no quiere probar esos límites, ¿verdad? Entonces creo que por ahí empieza, digamos, digamos, esa línea de miedo de respeto o de no ir más allá para conocer ese tipo de, de, de distancia, ¿verdad? Eso es uno. Y luego, creo yo también que cuando ya se inscriben o quieren ir más allá o quieren hacer un Ironman como tal, el, el, el motivo de, digamos, sacrificar ciertas cosas, no todo el mundo está dispuesto a poder entrenar para hacer un Ironman, que lo que se ocupan son muchas horas. Tal vez la intensidad no va a ser tanta. La gente cree que es muy duro entrenar para Ironman. Yo creo que a veces es más duro prepararse para una maratón físicamente, porque te golpeas más, te lesionas más, porque es más intenso y es solo un deporte que para un Ironman. Yo creo que yo para cuando me preparo para un Ironman es cuando me siento más fuerte físicamente, porque todos los deportes te van preparando físicamente para lo que viene. La natación te va preparando para el ciclismo te va preparando para la corrida, y ya la corrida sí es totalmente un una destrucción total mental y físicamente. Pero creo que la preparación como tal te va a preparar físicamente, mentalmente, y te va a preparar para el Ironman como tal. El problema es que vemos a veces, como te digo, la distancia antes de la preparación. Yo creo que lo primero que hay que hacer es prepararse, estar comprometido con las horas, con una buena guía, y poco a poco va a ir viendo que van a estar preparados y que van a estar formados para el evento como tal. Inclusive el día que sale la meta, usted tiene esa incertidumbre o tiene esa inquietud de que qué estoy haciendo aquí y que realmente si estoy preparado para poder terminar esto. El primer Ironman que yo hice, realmente ni sabía lo que iba, ¿verdad? Tenemos esa incertidumbre, tenemos esa expectativa que no sé si voy a poder terminar porque no sé a lo que voy, pero realmente es dejarse ir, ¿verdad? Es como yo decir, hay que entregarse, como yo le digo, cuando yo perdí a mi hermana, eh, no es algo comparativo, por supuesto, pero digamos, es como lo que nos cuesta mucho a nosotros los católicos. Yo soy muy católico, somos católicos, pero nos cuesta mucho entregarnos a Dios. En el momento que usted se entrega a Dios, todo va a surgir, todo va a fluir, ¿verdad? Entonces, en el momento que nos entregamos a algo o que nos comprometemos a algo, ahí va a empezar a salir las cosas. No adelantemos procesos, no adelantemos cosas. Entonces, el problema es que pensamos primero en el fin o en la meta como tal y no en el proceso, que es lo más importante. Entonces, ese creo que es el digámoslo, no encuentro la palabra, pero como el, el, el paradigma o lo que la gente no le ayuda para ir más allá, ¿verdad? Eh, pero creo que en Ironman la preparación como tal, el día a día te va a ir guiando y te va dando el camino, pero tenemos que estar dispuestos a sacrificar ciertas cosas y a, a que esto sea un estilo de vida, no es solo un entrenamiento. Creo que el que es Ironman normalmente llega a adquirir esto como un estilo de vida, porque el día tiene 24 horas, pero usted tiene que estar dispuesto a que esas horas que tenga libre las dedique a entrenar, ¿verdad? A veces la gente no está dispuesta a no almorzar y de ahí nadar una hora. A veces yo tengo que entrenar en la mañana de 5 a 7 o 5 a 8 y en vez de ir a almorzar, voy a nadar una hora y me como algo en el carro, ¿verdad? Pero prefiero en vez de comer nadar. Después salgo a las 5 de la tarde y voy al gimnasio rapidísimo antes de ir a dormir a mis hijos, pero son 40, 45 minutos que uno está cansado, que
A veces, en vez de tomar café, como la mayoría de la gente, yo voy a entrenar. Entonces, de ahí estar dispuesto a hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Y a veces la gente no está dispuesta a eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es estar dispuesto a hacer cosas diferentes. Si uno está dispuesto a hacer cosas diferentes, va a tener resultados diferentes y va a poder prepararse para lo que quiera, no para un Ironman. Creo que un Ironman es algo que lo ponemos como algo arriba, pero nos va a dar las armas para saber que si usted hace un Ironman, usted puede hacer o puede lograr lo que quiera en la vida. Y creo que ahí es donde uno llega y donde uno tiene ya ese conocimiento o esa experiencia de vida que no se lo va a dar nada más que un Ironman. Bueno, es sumamente, totalmente diferente, es chivísimo. ¿Verdad? Primero que todo, de ahí están los 3000 atletas mejores del mundo. Definitivamente se respira y se siente el ambiente, que es un ambiente súper competitivo. Eh, Vienen de todo el mundo, solo se habla, se come y se respira triatlón en el evento. Y como dije anteriormente, de ahí es la isla totalmente volcada al Ironman, ¿verdad? Y al World Championship. Eso es una calle que se llama Ali Drive, que es corta, que son 8 kilómetros, donde todos los restaurantes, todo esto, está hecho en vida de triatlón. Entonces tenemos un restaurante de Hoka, otro de Scott, otro de Trek, otro de Cervelo. La feria está con todos los mecánicos de todas las empresas, están los CEOs de cada empresa, está la gente corriendo y andando en bici desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Usted está comiendo, cenando y pasan haciendo intervalos de 1 minuto, 2 minutos, están haciendo kilómetros, están nadando, ponen un bote en el medio de la natación donde dan geles, donde dan hidratación. O sea, se vive y se respira triatlón. Realmente usted se siente privilegiado y se siente un mundialista realmente. Y eso lo hace totalmente diferente. Y por eso lo hacen en Hawái. Creo que por eso vuelve a Hawái, porque no es lo mismo en otro lugar. O sea, no es lo mismo. La gente que ya hemos ido sabemos que no es lo mismo y lo que se vive ahí no se va a vivir en ningún otro lado. Y es una experiencia que usted quiere seguir viviendo. O sea, no se va a quedar. O sea, si ya fue al mundial, que digamos que a mí me pasa como el 73, yo ya fui al mundial, van cambiando, pero la sensación y la vivencia del mundial del 73 no es nada comparado con el mundial de Hawái. Primero que todo eso, y luego lo duro que es el lugar, porque, bueno, el terreno es duro, pero el clima, estamos hablando de 36, 38 grados centígrados, el viento en Hawái pega durísimo y el nivel competitivo es tan alto que hacen una carrera súper rápida y súper exigente que lo llevan al límite a uno. Entonces, eso hace que la carrera sea la más dura del mundo, definitivamente, ¿verdad? Y vivir esa experiencia es totalmente inolvidable. Y yo le digo a las personas que el que pueda vivir, solo ir de espectador es espectacular. Ahora de atleta, ¿verdad? Cada vez que voy y vivo la experiencia, lloro en la salida porque es una experiencia eh, inolvidable y creo que hay que vivirla en algún momento, ¿verdad? Desde el principio, desde que usted llega a la isla hasta que termina, hasta la premiación, tener la oportunidad de estar con los pros ahí, de saludarlos, de conversar con ellos, ¿verdad? Y bueno, ver en la maratón, correr uno, salir de Ali Drive para el Energy Lab, que es un infierno, y ver a los profesionales caminando, usted dice, esto es realmente duro y esto es realmente exigente, ¿verdad? Donde usted tiene acostumbrado a ver a Sanders luchando y compitiendo contra los mejores y ganando unos eventos y verlo caminar en el kilómetro 30, usted dice, yo voy para allá, tengo que volver, ¿verdad? Y ver a ellos vomitando y caminando donde ya no dieron más, ahí usted se da cuenta que está en el mundial, que ahí van los mejores del mundo y que un día malo lo tiene cualquier persona, ¿verdad? Eso es lo que hay que tener y aprende a tener más resiliencia. No, ninguno de los seres humanos somos extraterrestres y vamos a tener todos los días buenos. Hay días buenos y hay días malos. Y los días malos no significa que sean malos, simplemente no se dieron las cosas como uno quería y hay que canalizarlo de diferente manera y es donde uno aprende más y donde uno entiende mejor las cosas. De los días buenos no se aprende tanto porque todo salió bien y es donde no tenemos que hacer cambios de planes, pero realmente
esto es Ironman y esto es la vida. Creo que es muy comparado con la vida porque no todos los días salen como uno los planea ni como uno quiere, pero hay que buscarle salida y hay que buscarle solución. Y eso es lo que hay que hacer en Ironman para llegar a la meta, porque siempre hay que llegar a la meta. Barrera es la que nos ponemos en la mente cuando nos dicen Ironman o cuando escuchamos la distancia, ¿verdad? Que decimos que es imposible. Ese creo que es el lema, ¿verdad? Porque como dice el lema de Ironman, anything is possible, ¿verdad? O sea, nada es imposible en esta vida. Y creo que eso es el Ironman, ¿verdad? Quitarnos todas esas barreras, porque me acuerdo, como si fuera ayer, cuando a mí me decían que era imposible que, que un tico bajara a las 9, o que un tico hiciera menos de, 9, de 10 horas en ese momento, que un tico ganara un Ironman, que un tico clasificara un mundial, que un tico corriera en menos de 3 horas un Ironman. Todo eso lo escuchaba y, después muchas cosas otras, ¿verdad? Porque todo eso lo cumplí y todo lo pude obtener, ¿verdad? Y después llegaron otros comentarios de que quién sabe qué está haciendo Macho, quién sabe qué hizo para llegar ahí, ¿verdad? Como en todo en esta vida, primero te critican, luego te juzgan y luego te imitan, ¿verdad? Y luego te copian. Pero hay que quitar esos paradigmas y esas barreras y cumplirlos y saber y cumplirlos para que venga alguien a repetirlo, porque si no nadie lo hace, nosotros como seres humanos creemos que es imposible, ¿verdad? Es como el cuento del abejón, ¿verdad? Como yo les cuento a los muchachos del abejón. El abejón es la especie eh, eh, más paradigmática que tenemos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay estudios de la NASA, ¿verdad? De que el abejón no podría volar, ¿verdad? Y vuela, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con el abejón? El abejón le dieron unas alitas pequeñas nada más, pero su aerodinámica no da para que vuele. Pero ¿qué pasa con el abejón? Que el abejón nunca le dijeron que no podía volar. Él nada más intentó usar lo que él tenía para hacer lo mejor posible y se adaptó y voló, ¿verdad? Entonces, como le digo yo, no dejen que la gente le diga qué no puede hacer o a dónde no puede llegar. Pruébelo usted mismo, inténtelo. Y puede ser que en la primera salga, que muy pocas personas pasan, pero puede ser que lo intente 10 veces antes de que salga, o puede ser que sean 20 veces y no salga. Pero lo importante no es llegar a la meta, sino es seguir intentándolo. Entonces, de ahí está en nosotros mismos en romper esas barreras y cumplir el objetivo o tratar de cumplirlo. Que realmente la meta no es cumplirlo, sino que es intentarlo, intentarlo, intentarlo. Y creo que ese es el mejor ejemplo de vida para lo que hacemos. Y eso va a tener respuestas y eh, va a tener resultados al final del camino. Y a veces, aunque no logramos el objetivo que tenemos pensado, vamos a lograr otro objetivo que tal vez es más importante de lo que queríamos o lo que teníamos pensado, o nos va a llevar a otro lugar donde no pensábamos llegar y llegamos y conocimos otra cosa y nos dio otra experiencia de vida y nos dio otras herramientas para poder llegar ahí. Entonces creo que a veces el resultado no es lo más importante, sino que es el proceso e intentarlo y seguir intentarlo y no rendirse. Que al final de todo en esta vida se trata de eso, de no rendirse, de seguir adelante y pararse, que creo que ahí es donde nos forman. Y ese es el verdadero triunfo y esa es la verdadera victoria, ¿verdad? Porque a veces llamamos mucho el fracaso y creo que no hay fracaso, sino que el fracaso es parte del camino, del objetivo y del resultado que vamos a tener de todo el esfuerzo y toda la dedicación que hacemos para cumplir un objetivo.